Bruno, buenas noches. ¿Cómo anda, Mauricio? Buenas noches. De regreso al frío. ¿Sí? ¿Ya está acá en Uruguay? Llegué ayer. Ajá. Sí. Pues yo te iba a preguntar porque vi atrás el coso, la biblioteca Sí, y el sí. cuadrito atrás. Dije, está acá Mauricio ya, pero no quería preguntar. Gracias a Dios. Ayer no hacía tanto frío, pero hoy está frío. Salí de 35 para venir a 14. Impresionante. Así que todo bien, Mauricio, entonces, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, llegué bien. Vine parte en avión, parte en ómnibus, pero gracias a Dios todo bien. Qué bueno, qué bueno. Trabajando ya, Buenas arreglando todos noches. los pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Bienvenido. Está muteado, déjame pasar ya. Ok, ¿estoy a oírme ahora? Sí, te escuchamos bien. Ok, excelente. Si me escuchan, excelente. Hoy voy a intentar de una manera diferente acá, usando otro para hablar y oír, porque en la última hubo un pequeño problema, ¿no? Vamos a ver si hoy está bien, oyen bien, me escuchan bien. Sí, les oigo bien también. Está Excelente. perfecto. Excelente. Ok, ¿cómo están todos? ¿Qué viene Mario? Bien, gracias a Dios. Vale. Estamos, creo que en la mitad del curso, ¿no? Y tengo que pensar cómo vamos a seguir con algunos detallitos, aquello que los estudiantes lo aman, que son evaluaciones, testes, exámenes, estas cosas que lo aman todos, para pensarnos cómo hacerlo. Pero antes me Pensá gustaría ver, hasta enero, febrero, marzo, igual, pensá tranquilo. tranquilo, ¿no? No hay que apurarse, ¿no? Sí, en hecho, como he dicho en el principio, voy a enfocar algunas cosas más sencillas para tener un retorno, como de los aspectos introductorios de las páginas que hemos comentado, de las clases y del material que teniste ya de ¿cómo se dice? De paquete de contenido. Y hay una postila, un material de estudio, ¿ok? Pero me gustaría de oírlos también, cómo están pensando, cómo están sintiendo la evolución del curso, de las clases. Tengo preguntado vez o otra al pastor Mauricio Robín qué les parece, y a mí me gustaría también de oírlos un poco. Pero vamos a dejarlo para el final de la clase hoy, porque hoy es un poco más tranquila, pienso, que quizá nosotros terminamos un poco antes y ahí me gustaría de tener unos minutitos para oírles qué están pensando y sintiendo de la evolución del curso. ¿Puede ser así? Entonces, arrancamos con una oración y quien lo pueda hacerlo, que lo haga en este instante, por favor. Voluntario. Oramos, hermanos. Yo oro. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, para estar aquí, Señor, en esta noche, en esta tarde para algunos, Señor, también, que nos has permitido, Señor, comenzar una clase más y poder comprender, Señor, este tiempo de mirar tu palabra, mirar esta epístola, Señor, pastorales, para la edificación de la iglesia, que nos esté guiando, Señor. Que nos ayude también, Señor, y vamos a poner en práctica en nuestras vidas, Señor, tu verdad. Te damos gracias por el profesor, Señor, su tiempo que dispone para enseñarnos, y gracias por cada alumno que llegó esta noche, Señor, para estar aquí. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias a Dios. Mire, estoy en un país tropical, no estoy en Uruguay. Y acá necesito respirar el aire. Es diferente. Ustedes están abrigados y acá, pero está mismo en mis espaldas, entonces voy a desligarlo porque me gustaría llegar vivo hasta el final de clase. Entonces, no con tos y así es. Veo todos los abrigados ahí, acá estoy en camiseta y caluroso. Es distinto, ¿no? Así es. Ok, hermanos. Hoy vamos a concluir con la primera epístola de Pablo a Timoteo, con el capítulo 6. ¿Ok? Hay algunos temas muy interesantes que se tratan en el final y que correlacionamos con otros tantos de la vida cristiana y vamos a ver a partir de los escritos de Pablo a Timoteo. En una manera, en resumen, podemos ver que toca algunos puntos socioeconómicos de esta parte final. Las palabras de Pablo a Timoteo orienta a los trabajadores, pero también hace algunas advertencias, advertencias a la impiedad, a la verdadera sabiduría, a los ricos, a aquellos que tienen dinero, y después algunas orientaciones finales de Pablo a Timoteo como orientaciones pastorales. ¿Ok? Así nosotros tenemos básicamente el modelo que estoy a ver aquí. Hay dos bloques, un que va del verso 1 hasta 10, que son palabras de Pablo a las personas como un todo, trabajadores, limpios, sabios y ricos, y después palabras pastorales, orientaciones más específicas a Timoteo como orientaciones pastorales. Quiero decir Timoteo y las orientaciones generales. Así tenemos una estructura que voy a tenerla acá delante de mis ojos. Ok, vamos al texto bíblico de 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer poco a poco los dos primeros versículos. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo leo. Amén. Dice primera de Timoteo capítulo 6 versos 1 y 2. Todos a los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Perdón, Bruno, vos podés mutear el micrófono. Me estaba enloqueciendo, gracias, perdón. Todos los que, leo de vuelta, perdón, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, cuantos son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Gracias, Fabián. Acá nosotros tenemos dos versículos apenas, pero son dos versículos poderosos. Poderosos, más de que ustedes puedan suponer solamente con que se dice. Para que tengan una idea, tocan un punto que es verdaderamente revolucionario en la contribución del calvinismo a la sociedad. Pero vamos a enfocar dos puntos acá. Uno, el texto en su contexto original, y otro en su implicación para todas las eras y generaciones. ¿Ok? El primer punto que nosotros debemos ver es que en las primeras generaciones, una de las acusaciones que eran hechas a los cristianos es que los cristianos eran subversivos y como no tenían el reconocimiento de solamente un Señor sobre su vida, y era Cristo, y no se sometía a la submisión de adoración a los césares como ocurría en el Imperio Romano. Hubo una mala comprensión de que los cristianos eran subversivos. Creo que ustedes ya deben ter leído en algún material paradidático escolar
de que uno de los motivos de la caída de Roma ha sido el desarrollo numérico de los cristianos, el cristianismo. ¿Ya leyeron alguna cosa así? Y acuerda, a veces los libros paradidácticos hacen un papel muy anticristiano, antibíblico, y lo pone una imagen muy mala de los cristianos. Una de esas, y me acuerdo de ter leído algo así, que se decía que la ética cristiana, que era una ética más amorosa, por un lado, había perjudicado el Imperio Romano porque supuestamente los cristianos no tenían la misma dedicación para luchar por el imperio en guerras, en batallas, como aquellos que no eran cristianos, por un lado. Por otro lado, se acusaban a los cristianos también de que no reconocían a las autoridades civiles porque eran subordinados, una vez que rechazaba el modelo social, socio-religioso de Roma con la adoración de César y reconociendo solamente a Cristo como Señor, también no lo reconocían los señores humanos, por así decirlo. Pero cuando Pablo escribe acá a Timoteo, él toca en estos puntos, por supuesto, para clarear o para aclarar la idea cristiana respecto a las relaciones con las autoridades, ¿ok? Y acá él empieza dirigiendo a que están bajo el yugo de la esclavitud. Déjame tomar en mano un comentario más, un ratito. Gracias. Entonces, mira que ya se empieza esta última parte acá con Pablo dirigiéndose específicamente a aquellos que están en una situación de submisión, de esclavitud, en la verdad, que es más grave, ¿correcto? Pero si nosotros mirarmos esta situación con los ojos contemporáneos, parece que Pablo está como que respaldando, fortaleciendo una condición de opresión, de explotación de los ricos para con los pobres. ¿Correcto? Hay algunos temas que no son tranquilos en este pasaje acá para leernos de comentarios con los ciudadanos contemporáneos. Pero vamos a empezar con el siglo I, después llegamos a la época contemporánea. ¿Perciben esto? Porque mira cómo él dice acá. Todo lo que está bajo el yugo de esclavitud, por tanto reconociendo esta situación, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios de la doctrina. En una primera lectura, creo que para nosotros, ciudadanos contemporáneos, nosotros tenemos a reaccionar una descripción de una relación de esclavitud con rechazo y que es un deber o una obligación luchar contra esa situación. ¿No es así? Tenemos casi que, por supuesto, esto por todos los derechos humanos, la liberación de las esclavitudes, la distribución de renta, justicia social y todo ese discurso que nos afectan de una manera un poco más fuerte en Latinoamérica, porque tenemos varios gobiernos con discusiones así. Pero cuando leemos la Biblia, parece que se va en una línea distinta, ¿no? Y dice, mire que ustedes que son esclavos, que tienen propietarios sobre su vida, deben considerar a sus amos como dignos de todo honor. ¿Correcto? Eso me parece muy distinto do que se dice hoy en día en tantas otras situaciones. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Qué se pasa? Entonces, el primer punto que nós devemos perceber es que había una acusación de que los cristianos eran insubordinados. Porque cuando algunos o uno no era cristiano, lo tenía toda la estructura social de la sociedad como siendo definida
y por los dioses como un todo, y el propio César era tido como divino. Entonces, cuando algunos cristianos rechazaron la adoración a César, dijeron, no, mi conciencia no puede estar bajo ningún hombre, solamente a Dios, solo reconozco como Dios. Muchos de nuestros hermanos fueron considerados como subversivos, como aquellos que están a pervertir el orden social de sus días porque no aceptaban el señorío absoluto del emperador. Y en esta línea vino la acusación de que eran como que revolucionarios a los cristianos. Ese está entre muchas otras falsas acusaciones que se tenía, como incestuosos, porque se hablaban de hermanos y hermanas entre sí, y se casaban, ¿no?, entre sí, y se hablaban de hermanos, incluso de canibales, porque se reunía para comer el cuerpo y beber el sangre de alguien, y los tenían como literal esto, y de ateos, curiosamente, muchos fueron considerados ateos porque no se prostraban de ningún Dios conocido y visible. Y si entraba en la casa de un cristiano no tenía santuario como tenía en las casas de los romanos. Y entre otros tantos estaba esa acusación de insubordinación social. ¿Ok? ¿Cómo que Pablo va a describir? Se dice, hay una acusación falsa que nos toca. Y hay una idea bíblica que es contrario de la acusación que nos toca. Porque si la acusación era de rebeliones, de insubordinación, que está a decir Pablo con esa instrucción acá, es que dice, no, el orden establecido ha sido establecido por Dios. El orden social es establecido por Dios. Claro que, como vamos a ver un poco más adelante, Pablo no está suponiendo que todas las relaciones humanas son perfectas y son justas y están buenas, porque él va a hacer instrucciones tanto a los trabajadores, a los esclavos, como después también a sus patrones, a sus dueños, ¿cierto? Pero la manera bíblica de mirar las cosas es muy distinta de la manera revolucionaria que domina nuestro tiempo y que se acusaba a los cristianos allá. Primero me gustaría de saberlo. ¿Está tranquilo cuál era el problema en el primer siglo? ¿Está tranquilo? Y por eso que Pablo lo instruía diciendo, no, si se ponga lejos de esta acusación de revolucionario. No es así. Siga la orden, ¿ok? Ahora vamos a actualizar un poco este problema. Este tema, perdón, hermanos. Este tema vuelve a ser debatido en la época de la Reforma Protestante del siglo XVI. Calvino y Lutero sufrieron con este tema. ¿Por qué? ¿A alguien le gustaría de decir, comentar? ¿Saben por qué? Ese tema del orden social, como en la época de la Reforma, vuelve a ser problemático este tema. ¿Alguien ha leído algo que gustaría de compartir o supone algo? ¿No? ¿Seguimos? Perdón, quiero hacer una pregunta, a ver si lo puedo entender. La pregunta es que el problema del desajuste en la orden social vuelve a ser tema de discusión en la Reforma Protestante, porque con la Reforma Protestante el tema de la tensión entre clases vuelve a ser fácil. ¿De qué manera? No sé si me expliqué o mi castellano está muy mal o así. A mí me parece. Creo que lo puedo entender un poquito. El orden, o mejor dicho, la controversia al tiempo de la Reforma pudo haber sido el llegar que todas las clases eran iguales delante
delante del, ¿cómo se llama? Este movimiento revolucionario que gobernaba todas las, vendría a ser las clases sociales más altas. No sé si se me entiende. No sé si es exactamente esto, todo, porque un punto es, desde antes de los precursores de la reforma, algunas ideas ya empezaron a correr en los centros académicos universitarios, que eran también las escuelas de teología, porque te acuerdas que las universidades se inician a partir de las escuelas de teología, y de ellas vienen las otras ciencias. La teología era llamada la madre de las ciencias, y después filosofía, y que se fueron desarrollando. Y entre los temas que eran debatidos en siglos anteriores, 15 y 16, que es cuando empiezan las universidades europeas, el tema de la autoridad ha sido un tema debatido. Los precursores de la reforma, como John Knox y John Wycliffe, especialmente John Wycliffe, trató de este tema de una manera, a mí, ver muy buena, brillante, en la verdad. Perdón. Creo que no está tan cierto esto acá. Está demasiado caluroso. Voy a volver a poner al frío acá para mí. Y John Wycliffe trata del tema de la autoridad y cuestiona la autoridad papal por el principio bíblico, por la lógica bíblica. Para John Wycliffe, toda autoridad viene de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y por tanto Él es el único que tiene toda incontestable autoridad. Ok, creo que aquí nadie tiene problema, ni tenía en su tiempo también. El problema empieza con la evolución de este pensamiento. El segundo paso para Wycliffe era el siguiente: si toda autoridad pertenece a Dios, entonces todas las demás autoridades son por concesión de Dios. Dios la concede para que lo administre relativamente a aquellos que no tienen por derecho esencial la autoridad. ¿Ok? Así siendo, los padres tienen una concesión de autoridad de la parte de Dios para educar a sus hijos. Los príncipes, como diría Maquiavel, los reyes y los magistrados tienen una concesión de autoridad para cumplir su papel. Y él decía, Jesús, que ha dicho explícitamente, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, también ha dicho que él vino para servir y no para ser servido. Y acá es la conclusión de John Wycliffe, que ha sido revolucionario. Si aquel que tiene legítimamente toda la autoridad nos enseña y ha desarrollado la autoridad como una autoridad para servicio, para el propósito, entonces todas las demás autoridades son legítimas en sí cuando están cumpliendo fielmente su servicio. Y si no cumple su servicio para el que son constituidas autoridad por Dios, deben ser contestadas, deben ser cuestionadas y deben ser reprendidas. Y por este tema, mira qué interesante, por este tema es que John Wycliffe cuestiona la autoridad papal. Y el Papa no tiene la autoridad total porque no es Dios, no es detenedor, como ninguna otra autoridad es final en sí, solo es legítima en cuanto está cumpliendo fielmente el papel que ha sido designado por Dios. A partir del momento que ultrapasa aquilo que Dios ha establecido, ya no es legítimo. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Qué sucedió? En ese tiempo, los magistrados ingleses que le apoyaban en el movimiento dicen, opa, esto puede se quedar malo para nosotros. Si esta idea corre libre, aquellos que son nuestros súbditos pueden cuestionar nuestra propia autoridad. Y en este momento que John Wycliffe pierde el apoyo de los magistrados en Inglaterra. Mira que algo en algún sentido semejante va a ocurrir en otras partes. Cuando el pensamiento reformado protestante empieza
a esparcirse por el mundo, personas se utilizan de aquella idea de que estoy a cuestionar la autoridad de la iglesia y por tanto estoy a cuestionar el orden natural entre aspas, ¿no? La orden que está establecida en mi sociedad por no ser legítima de estas maneras todas. Y movimentos de cuestionamiento revolucionarios empiezan a explodir por toda Europa. Y en Alemania en especial hubo movimientos revolucionarios de los campesinos, de los trabajadores rurales, y que fueron fuertemente combatidos por Lutero, que respaldaba sus argumentos en este, de que las autoridades han sido constituidas por Dios y que la peor autoridad es mejor que ninguna. Y una de las críticas históricas que son hechas a Lutero es precisamente porque ha sido muy fuerte su posición a favor del liderazgo civil contra las revoluciones campesinas. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces, vamos a ver cómo este tema después fue trabajado. En la época de la Reforma Protestante, Lutero se basaba en un texto como 1 Corintios 7, que se habla de la vocación, y hace una aplicación muy interesante. Vamos a ver, 1 Corintios 7, versículos 21 y 22. Alguien lo lea, por favor. Primero los 7, 21 y 22. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hay dos informaciones importantes acá. Primero, es la visión impresionante de Lutero acerca de vocación. Para Lutero, el tema de la vocación está bajo el tema de la soberanía de Dios. Y podemos decir, tranquilo, porque es Dios quien vocasiona, pero nosotros estamos demasiado, puedo decir, contaminados con nuestro tiempo y pensamos en términos de vocación como elecciones que hacemos nosotros de carrera, ¿no es así? Los jóvenes cuando están para allá, no sé qué carrera voy a seguir, qué Dios tiene para mi vida, porque vivimos una época de una libertad relativamente grande y de muchas posibilidades, ¿no es así? En facultades, en cursos técnicos y todo. Pero mira, la historia de la humanidad no es así. Creo que más del 95% de la historia de la humanidad, las personas no tenían muchas opciones para escoger qué iba a hacer. Muchos de los sobrenombres europeos, por ejemplo, son el nombre de familias, son el nombre de las profesiones. Porque en la Edad Media, especialmente la estructura feudal, era una estructura profundamente determinista. La clase que la persona nacía sería aquella toda vida, y no solamente socioeconómica, también en términos de función, de desarrollo, de todo más. Si era campesino, sería campesino. Si era de la aristocracia, sería un aristócrata. ¿Comprendes? Ya estaba todo definido y no tenía flexibilidad, no tenía movilidad vertical y estaba cada uno en su punto. Pero aquella sociedad del siglo XVI era una sociedad que estaba cambiando de un modelo medieval para un modelo moderno, de un modelo campesino para un modelo urbano, con el surgimiento de burgos, de nuevas oportunidades de trabajo. Y algunos aún veían las estructuras de la sociedad como demasiado restritas. Entonces, cuando vino la reforma protestante, para algunos más revoltosos, sirvió de alimento para intentar una transformación más rápida y más fuerte en la sociedad. Vamos a desvencillarnos de todo lo que nos ha pasado. No puede ser así, vamos a hacer reforma agraria, distribución de tierra, de todo más. Y temía Lutero, Calvino y otros magistrados
que el pensamiento de la reforma y la causa de la reforma protestante, que antes que todo fuera un pensamiento de retorno a la escritura que servise de pretexto para revoluciones sociales. Lutero, por tanto, se opuso fuertemente a las revoluciones campesinas y apuntaba para textos como este, que decía, si Dios te ha hecho esclavo, eres esclavo. Si eres Señor, eres Señor. Cada cual esté en la posición que Dios le ha llamado, como hemos leído acá. Entonces, para Lutero era curioso. Confesso que me ha ayudado cuando estaba ofreciendo consejería a algunos jóvenes sobre la parte de la vocación, algunos escritos de este aquí que se comunica la parte de Lutero. Vamos a intentar concluir este punto acá. ¿Qué decía Lutero? Decía el siguiente, baseado en que dice Pablo acá. Si fuiste llamado esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Y después él relativiza la condición social, poniendo como referencia más importante la relación con el Señor. Mira que juguete de palabras hace Pablo acá en el versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué está Pablo a decir aquí? La condición social del hombre es en alguna medida relativizada por su condición espiritual. Porque si nosotros no tenemos Dios como referencia absoluta para todo en la vida, no solamente tenemos la realidad natural, los hombres y las relaciones sociales y la relación con la naturaleza. ¿Correcto? Y aparte del Señor como absoluto sobre todo y todos, la realidad natural es una sentencia sin esperanza. Porque si no hay Dios, si no hay esperanza, si no hay vida eterna, solo hay la realidad acá de la vida, entonces las situaciones difíciles son muy difíciles. Y las privilegiadas no me voy a dejarla por nada en este mundo. Que es básicamente la visión revolucionaria marxista, ¿no es? Así, la realidad es natural, no hay sobrenatural, solo hay la realidad natural, solo hay conflicto de interés entre todas las personas, interés económico, es la economía que domina la vida de todos, y aquellos que están en posición privilegiada no van a facilitar para perder esta situación. Con cuanto estas cosas eran verdaderas en parte, en hecho a lo largo de la historia, aquellos que reciben beneficios no quieren perderlo fácilmente, ¿no es verdad? Y aquellos que están en situación menos privilegiada tendrán dificultades también. Eso es verdad. Eso no es negado en la palabra de Dios. Pero que Pablo está a decir aquí es el siguiente. En primer lugar, y el punto más importante, es que tu condición es una condición definida por tu relación con Cristo. Porque si eres esclavo, te acuerdas, en Cristo es libre de la mayor de todas las esclavitudes, que es la esclavitud espiritual para la condenación eterna. Eres libre de las fuerzas de la carne en tu corazón y en tu vida. Eres libre para experimentar una vida de amor, una vida sana, una vida buena, y por ahí se va. Por otro lado, él dice, si eres libre, te acuerdes que eres esclavo del Señor. Es el contrapunto. Aquellos libres podrían no tener límites para su libertad, como ocurre con la sociedad contemporánea. Soy libre. ¿Libre para qué? Para hacer lo que quiera. Y no importa lo que piensan los otros, la sociedad, lo que quiera. ¿Y qué dice Pablo? Eres esclavo del Señor. De manera que la esclavitud
es vivida con el contrapunto de la libertad en Cristo, y la libertad social es vivida con el contrapunto de la esclavitud en Cristo Jesús. De manera que si queda más fácil vivir los esclavos y si queda más restrito la vida de los libres. Y es como si la pirámide se encurtase por arriba y por abajo. Ok, voy a intentar explicarme mejor. Ahora vamos a volver al texto de 1 Timoteo 6. ¿Cómo está a decir ahora Pablo a Timoteo? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué empieza a decir Pablo acá? Si ustedes son esclavos, en vez de mirar a tus señores, tus dueños, como tus enemigos, como aquellos que quieren tu mal, con quien estás en pelea constante, y que eso te va a poner la vida más difícil de que ya es como esclavo, cambia la manera de relacionarse con él. Relaciónese con él como que para el Señor, tratándolo con dignidad, con honra. Y mira, no sé ustedes, pero yo soy de una generación que creció bajo la influencia de un pensamiento marxista. Y no consigo hasta hoy leer cosas como esas sin tener en mente aquello que he sido doctrinado, que mira, son discursos para poner las situaciones como están y mantener todos los privilegios. Eso viene en mi mente siempre que leo algo semejante. No sé cómo se pasa con ustedes, pero tenemos que reconocer que bíblicamente hay una enseñanza diferente y que ha sido muy poderosa, que es la enseñanza de que la actitud cristiana no es una actitud revolucionaria, pero reformadora. Hay un libreto cortito, no sé si hay en español, que es llamado La creación restaurada. Creo que sea de Henry Boyd Jr., el mismo autor que he leído esto de Lutero, de la vocación, pero en una otra obra. Y de todo que he leído, algo de esta obra me llamó muy la atención y respondió a mi corazón algunas cuestiones que tenía desde la juventud, especialmente por estos embates teóricos e intelectuales de marxismo y de todo más. Él decía el siguiente: la idea revolucionaria es que las cosas están malas y que no se puede consertarlas. La única manera de resolver los problemas de la exploración es una revolución. Pone todo abajo y reconstruye una sociedad igualitaria a través del poder fuerte del Estado. ¿No es así? En la raíz del pensamiento revolucionario marxista. ¿No es así? Nosotros tenemos ideas más contemporáneas que ya no defienden una revolución armada de esta manera, pero que son fuertemente combativas a las diferencias socioeconómicas. Y decía este autor en este punto, que la idea cristiana, al invés de ser revolución, es reforma. ¿Cuál es la diferencia? La revolución presupone que aquel que tenemos no sirve, está perjudicado. Hay exploraciones y quien tiene jamás va a abrir sus derechos para compartir con quien no tiene. De manera que para que haga una justicia, la mayoría que no tiene necesita tomar en sus manos la historia de la vida para sacar de arriba para abajo y compartir con todos. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Por favor, sí. Esa es la hora de contestar, de decir, no concordo, y no es así. Porque necesitamos comprender bien la idea. Y él dice, y la idea cristiana es la idea de la reforma. ¿Cuál es la diferencia? La reforma enseña que todo que hay ha sido creado por Dios y ha sido afectado por el pecado. Reconoce si el mal presente en el mundo por efecto del pecado,
Pero el mundo afectado por el pecado no es de todo imprestable. De manera que nosotros no vamos a destruir todo para construir un nuevo. El nuevo ya es reconstruido a través de la reforma, de la transformación de cada uno por el poder del Evangelio. Y que se va a consumar con la vuelta de Cristo y con el paraíso final. Entonces, la idea de la reforma, en contraste con la idea de la revolución, es que para la revolución, todo abajo, tomamos con nuestra mano, dividimos todo y construimos el escatón, una sociedad igualitaria acá, en que todos tienen todo. Nadie consiguió hasta hoy esto, pero el discurso continúa. Y la idea cristiana es, todo que Dios creó es bueno y perfecto. El pecado afectó a todo. Hay mal en todos los aspectos de la vida. En los individuos, en las relaciones humanas, en el matrimonio, en los trabajos, en todo. ¿Y cómo lo hacemos? Por el poder del Evangelio y el mensaje cristiano, vamos restaurando que se ha contaminado. No derrube el edificio, lo restauro. Esa es la diferencia. La visión revolucionaria pone abajo. Y la visión reformada de la cristiana es, lo restauremos. A veces va a demorar demasiado. A veces tenemos mucho trabajo. Pero la idea no es una revolución, ponerlo todo abajo para construir algo nuevo, pero ir restaurando poco a poco todo lo que hay. Esta mentalidad precisamente que está expresa acá por Pablo. Él está a decir, ustedes que son esclavos, trate con respeto a su señora, con dignidad, con honor. Porque nosotros ya sufrimos acusaciones de sermos insubmisos y no revolucionarios, yo olvidé la palabra que ya he comentado anteriormente. Y personas revoltosas en la sociedad, que no aceptan el orden natural, el emperador. ¿Cómo? Rebelde puede ser. Rebelde, puede ser. Porque, me olvidé. Yo he dicho en el principio, hay un término específico, que se decía que como los cristianos no adoraban a César, era ese, insumiso, por ahí se va. Y él no es así. Nosotros tenemos, ¿cómo? ¿Disidentes? Sí, esa es la idea. Pero ya lo comprendan, porque era un tema más específico y me escapó. Mira cómo sigue, en versículo 2. Y los que tienen ambos creyentes no los tengan menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, ese enseña y exhorta. Aquí era otro problema que tenían en los días de Pablo y hay hoy también, hasta hoy. Yo me acuerdo de algunas situaciones de alguien que tenía una empresa y lo contrataban unos hermanos y esos hermanos acababan que no eran funcionarios muy buenos, así, porque mi patrón es mi hermano, con quien yo oro y cultúa a Dios en la iglesia, y ya no trabajaba con la misma dedicación. ¿Comprendes? ¿Qué Pablo está a decir? Primero, tus amos, tus señores, trabaja ellos con dignidad. Mira, tenemos el ejemplo ilustrativo, bueno, de esto de José en Egipto, que fuera esclavo de Potifar y que después de trabajado como esclavo, incluso en el cárcel, y cómo su desempeño le ha promovido a las posiciones después más elevadas. Esta es la idea. La idea cristiana es que nosotros no sacamos el poder o los bienes o lo que sea con nuestras manos revolucionariamente, con sangre y con luchas armadas, así no, pero nosotros conquistamos lo que se debe por la dedicación, por el empeño. Ese es el punto, ¿ok? Este punto acá. Pablo dice en el verso 2, para atentar para las situaciones en que los hombres son creyentes. Y acá se queda la duda. Si eran creyentes, ¿cómo seguían teniendo esclavos?
Era propio para un creyente tener como su esclavo un hermano en Cristo Jesús, que es de la misma fe y que hace parte de la misma iglesia. ¿Qué les parece? Puede ser que no, todo el tema de esclavitud no sea tomado como lo que hacemos hoy ahora, nosotros. Sí, por supuesto, hay algunas diferencias. Sé que ese tema es un poco polémico. Tengo una interpretación y sigo algunas personas de que este tema es muy largo. Para que tengan idea, todo el paquete del neocalvinismo que empieza con Abraham Kuyper en Holanda son discusiones acerca de la transformación de la sociedad a partir de una perspectiva cristiana. No estamos hablando solamente acá de la conversión del cielo y de la vida espiritual. Estamos hablando de la influencia en la sociedad como un todo, ¿ok? Y son debates largos y con algunas polémicas. Pero básicamente la idea que se tiene es el siguiente. La esclavitud, por supuesto, es algo que es un efecto del pecado. Creo que nadie lo contesta esto hoy en día. En el pasado hubo personas que pensaban distintamente, pero me acuerdo de R.C. Sproul, un teólogo estadounidense, creo que algunos de ustedes conocen, que ha fallecido a pocos años atrás, y él decía que hay dos grandes culpas en la historia de Estados Unidos, espiritualmente delante de Dios. La primera ha sido el tema de la esclavitud, que arrastramos con nosotros hasta los conflictos sociales de la segregación racial con Martin Luther King, y me parece que sigue en alguna medida. Esto, hasta hoy es como una llaga en la sociedad estadounidense. ¿Ok? Ese lo decía él, americano, ¿sí? Estadounidense. Y el otro, el aborto. Ese es otro problema que tenemos sistematizado en nuestro país. Se matan miles y miles de inocentes y tenemos culpa delante de Dios. ¿No? ¿Por qué estoy a decir esto? Porque hay una cierta comprensión entre los estudiosos de que la esclavitud es una consecuencia del pecado, no es una relación natural. Ningún ser humano debería tomar a otro como propiedad suya, ¿ok? Y le quitar las libertades. Pero el tema es un poco más complejo. Porque cuando leemos la ley de Moisés sobre la esclavitud, vuelve a leer la ley de Moisés sobre la esclavitud y vendrás que comparativamente a los modelos sociales del periodo patriarcal del Antiguo Testamento, la ley de Moisés ofrecía una relación muy más respetuosa a los esclavos, previendo situaciones de libertad, de abuso cuando ocurría y otros casos. No era igualitario, es verdad. La ley era distinta entre los judíos y distinta para aquellos que tenían esclavos, pero era una especie de humanización de una relación que era común en aquella época. ¿Ok? Pienso que esta mentalidad está presente en toda la escritura, incluso en el texto que leemos de 1 Corintios 7, cuando Pablo dice, si eres esclavo, respecta a la situación que Dios te puso. Pero si tienes condiciones de dejarlo de ser, aprovéchalo y lo haga. Entonces, claramente me parece que la Biblia presenta que vamos a ser realistas de cómo está la sociedad que vivimos. Hay males que son presentes y que podemos disminuir los efectos del pecado humanizando la relación. ¿Ok? Déjame provocarlo un poco más. ¿Puedo provocarlo un poco más en este tema? Supuestamente, en el mundo libre, las condiciones de vida y los sueldos de algunas personas son o no son más precarios y difíciles que de algunos esclavos en otros contextos históricos. Como ese. ¿Comprendes que estoy a preguntar? Supuestamente la persona está libre. No, yo soy
no tengo Señor, soy Señor de mi vida, pero me despierto a las 3:30 de la mañana, a las 4, digo, un autobús y no tengo comida derecho, trabajo con condiciones insalubres, difíciles, y vuelvo a la casa al final del día y no tengo mi casa propia porque mi sueldo no acompaña, muero de alquiler y se va todo para allá. Y cuando va a ver la situación de esta persona libre, es más deshumana do que aquellos esclavos que están siendo reglados por la ley de Moisés. A punto de la ley de Moisés decir, cuando este esclavo fue libertado en el año de jubileo, porque tenía el periodo de la liberación también, después de un periodo, si quiere seguir viviendo con su Señor, lo puede. Parece una ironía, ¿no? Puedo seguir esclavo, sí, puede seguir esclavo. Y se marca la oreja para que siga. Y el punto es, la situación debe ser un poco mejor siendo esclavo en algunos contextos de que siendo funcionario liberal en algunos otros contextos de exploración comercial. ¿Ok? Esa es una provocación. Creo que la Biblia va a decir con esto, con estos puntos acá, versículos 1 y 2, es poner una actitud diferente de con aquellos que son los trabajadores, y pongan una actitud de dedicación, de respeto, de trabajar bien y, por supuesto, ese es un camino apropiado de que mejore tu propia situación. Los buenos funcionarios, los buenos trabajadores, hay excepciones, de verdad, pero en general tiende a ser recompensado por su productividad y recibir beneficios. Claro que cuando Pablo explica eso, no explica con las categorías meramente humanas, lo explica con la categoría espiritual. Lo tenga sus dueños como dignos delante del Señor, porque eso es apropiado. Cuando va a trabajar un amo que sea tu hermano en la fe, también lo haga de esta manera. ¿Ok? Vamos a seguir, porque después él toca en el otro lado. Después va a tratar del contrario, de la situación de los señores. Es un poco más adelante. Versículos 17 a 19. Vamos a leer. Alguien lea, por favor. 17 a 19. A lo rico de este siglo, Sí. manda que no sean altivos y con esperanza en riqueza, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da toda la vida en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Amén. Persevero que todas las veces que Pablo va a instruir las relaciones, lo hace en ambos los sentidos. Cuando va a escribir a los efesios, maridos y mujeres, padres y hijos, señores y siervos. A los colosenses la misma cosa. Aquí también. Y escribió primero a los que trabajan, diciendo, trabaje bien, con dedicación, con respeto, delante de Dios, con esta conciencia delante de Dios. Es esto que Dios espera de usted. Ahora, cuando va a se dirigir a aquellos que están en una situación privilegiada, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Porque no es una tentación para quien el pobre, ¿no? Es una tentación para quien tiene mucho, de ponerse como superior a los demás, a los demás. Pero ni ponga la esperanza en las riquezas, son inciertas, pero ponga en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, los ricos también necesitan ser pastoreados espiritualmente, necesitan ser exhortados en las tentaciones que son propias de ellos.
Los pobres tienen unos tipos de problemas, los ricos tienen otros tipos, y es necesario ser alertados también. Pero después dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo venir. ¿Qué está diciendo Pablo? Otra vez, la manera de abordar el tema de la plata, del dinero, de la riqueza, es una perspectiva cristiana, espiritual. Es diferente de la visión materialista marxista que ve todo acá bajo la tierra. La visión cristiana es este orden acá bajo la tierra debe ser vista delante de Dios. Si usted es un trabajador, trabaje delante de Dios, con la conciencia de que Dios todo lo ve. No haga malo el trabajo, no tente engañar a tu dueño, no tente sacarle las propiedades, sea lo que sea. Y él revés también, delante de Dios, sea un buen patrón, no sea interesado solamente a juntarse de plata. El tesoro más precioso es el espiritual. Eso debería afectar la manera como trata sus empregados, sus funcionarios, sus trabajadores. Sea más generoso, dadivoso, vengan a decir aquí. Otra vez, esa es la diferencia del pensamiento revolucionario para el pensamiento reformador. El revolucionario dice, no habrá cambio si no tomarlo con nuestras manos. Y la reforma protestante, el pensamiento cristiano es, el cambio es por la transformación del individuo. Cambiando los valores, los que trabajan, trabajarán mejor, y los que tienen empregados serán mejores patrones, más generosos con ellos, ofrecerán buenas condiciones. A punto de Pablo decía a Timoteo, enseña estas cosas. O sea, es un tema profundamente económico, materialista, entre aspas, ¿no? Es un tema profundamente monetario, incluso. Como alguien ya he dicho, que Jesús habló más de dinero do que se supone, porque es un tema espiritual. La manera como las personas se relacionan, Pablo ha dicho acá, si no va a ser una idolatría. Si pones la confianza en la plata, es un pecado delante de Dios. ¿Y cómo se instruye a aquel que pone la confianza en la plata y que tiene mucho? De que no lo haga. ¿Y de qué manera? Prácticamente que sea generoso, dadivoso. ¿Ok? Calvino hablaba del misterio de la pobreza y el ministerio de la riqueza. Misterio de la pobreza y ministerio de la riqueza, porque hay una función de mayordomía a ser desarrollada por todos los cristianos. Y aquellos que son mayordomos de bienes, de poses, deben bien administrarlo para el bien de próximo. Otro punto acá, mire, este es importante. ¿Cuál es la diferencia de la distribución de renta revolucionaria y la reformacional? La reformada. La revolucionaria, el Estado lo saca todo y lo administra. Y en la práctica nunca ha sido igualitario. Son iguales para todos, pero para mis amigos un poco más iguales. El mejor. ¿No es así? Todos los países que experimentaron esto, como yo viví en Albania, que ha sido un país socialista, y hasta hoy sigue con problemas de corrupción que tenía desde la época. Para afuera era todo tranquilo, todo igualitario, pero algunos siempre eran más beneficiados de que otros. ¿Ok? Y el pensamiento cristiano, ¿cuál es? No es compulsorio, es voluntario. El Estado, en las visiones más de izquierda en todo el mundo, aumenta cada vez más los impuestos para supuestamente hacer una distribución para con quien necesita más. Y cada vez más el ciudadano va siendo sofocado con el aumento de los impuestos. ¿No es así? Manera de izquierda. La manera cristiana es, la distribución es voluntaria. Aquello que tiene debe ser generoso. No alguien que va y mete la mano en su bolso y lo saca por los impuestos o por ley que fuera. Mas el que pone su propia mano
y es más generoso. ¿Ok? Es eso que Pablo está a decir aquí. Hay una justicia que es liberal de corazón. Y aquí me gustaría de comentar algo con ustedes. Hay una obra de André Viele, que hay algunas de ellos, su doctorado ha sido en la influencia, el pensamiento económico y social de Juan Calvino. Y él ha escrito un otro más corto que se llama La fuerza oculta de los protestantes. Pero oculta no es esotérico, no es de alma, de otro mundo. Es oculta porque no se percibe los ojos abiertos así. Está bajo de las estructuras de la sociedad. Y en este libro, él defiende la idea de que este pensamiento cristiano aplicado, que Pablo dice acá, de que los trabajadores trabajen bien porque trabajan para Dios, de que los patrones los gobiernen con generosidad, con humanidad, ha hecho un cambio en las sociedades que abrazar el pensamiento reformado y que les ha llevado a la prosperidad y a una justicia social no impositiva por el Estado, pero por desarrollo natural de una conciencia delante de Dios. Hay una obra muy citada y que yo leí porque tenía leído siempre las críticas que se hacen a partir de él. Ustedes deben haber oído hablar de Max Weber, uno de los tres teóricos de la sociología, Emile Durkheim, Karl Marx y Max Weber, cada uno importantísimos en sociología y teoría política también, pero en este punto de sociología. Max Weber, la obra principal de su vida, que más comentaria que todas las cuestiones, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Alguien ya ha oído hablar de esta obra? Okay. ¿Ya leyeron? ¿Alguien ya leyó? Yo leí muchas cosas, muchos libros paradidácticos hablando mal de Calvino, del calvinismo, a partir de Max Weber. Nunca leyeron nada de Calvino, nunca leyeron nada de la teología, pero a partir de Max Weber decía el absurdo que es el contrario del que Calvino decía, de que yo he leído ese material escolar de hijos míos en escuelas en Brasil, que el Calvino enseñaba que la predestinación era demostrada por la prosperidad. Así los predestinados eran los que iban a ser ricos y los pobres iban a ser predestinados por Dios para ser pobres, haciendo una mezcla, una confusión de las doctrinas bíblicas y diciendo incluso el revés de lo que decía Calvino, que apuntaba a partir del punto de la importancia de que aquellos que tienen recursos socorren a quienes no tienen y que los trate con humanidad, que es basado en este texto, no en ese específicamente, en este y otros tantos que como que leímos hoy, ¿ok? Y aquel punto de Max Weber en la obra era precisamente que la ética protestante ha proporcionado el desarrollo de sociedades económico como nunca, específicamente del calvinismo. Pero el recorte que Max Weber ha sacado para hacer sus estudios son el periodo histórico de final del siglo XVIII para inicio del XIX, creo que así XVIII, que es el recorte del puritanismo inglés en la fase, digamos así, ya decadente, menos virtuosa espiritualmente hablando. Porque te acuerdan que los puritanos incluso llegaron a dominar el Reino Unido, fue en la época de la Asamblea de Westminster, produciendo los siglos de fe de Westminster y producieron un modelo social basado en la fe calvinista, pero que duró poco tiempo. Y ellos siguieron importantes en la sociedad. Pero el movimiento se va descayendo poco a poco, y la parte final es verdadera aquella frase, incluso que es puritana, que dice que la fe engendró la prosperidad y la hija se mató la madre. Es curioso, ¿no? Es una afirmación puritana. La fe engendró la prosperidad y la hija
se mató a la madre. Este punto. Esto ha sido este momento. ¿Qué podemos decir y concluir ahora tomando para nuestra vida? Imagina usted a alguien que sale de su casa y que va a trabajar pensando, oh día, oh céu, más un día de trabajo, frío, en ese invierno uruguayo, o en Paraguay, en el interior de acá, y voy a trabajar para tener mi plata. Qué difícil es cuando miramos solamente la situación natural. Ahora, imagina el cambio de la mentalidad de la persona que dice, Dios me está convocando de trabajar para Él, para lo que haga manifieste su gloria y el bien del prójimo. Y eso lo cambia todo de la actitud, ¿correcto? Para aquel que trabaja. Y aquel que tiene cosas de riquezas y todo más, también lo cambia. Que dice, las riquezas de esta vida no debe ser donde debo poner mi tesoro, mi corazón. Lo que tengo porque Dios me ha dado para el bien mío y de otros tantos. Y por tanto esa persona puede, por supuesto, ser más generosa en la manera de tratar a los otros y de le pagar los sueldos y de hacer beneficio como un todo. ¿Ok? Fruto de una visión cristiana. Seguimos. Este tema, perdón porque me detuve un poco más, porque es un tema un poco complejo, y si quiere conocer más, yo recomiendo el libro La fuerza oculta de los protestantes de André Bieler. Si quiere entender una visión de sociedad involucrando trabajo y religión, todo más a el calvinismo de Abraham Kuyper, que presenta esta visión, es la obra madre de todo aquel que es conocido como neocalvinismo, que es un proyecto de sociedad a partir de la fe reformada. ¿Ok? Si quieren explorar, son temas, bueno, el desarrollo de eso toca otro tema más polémico. Vamos a seguir. Versículos de 3 adiante. ¿Quién puede leer de 3 a 5? Primera Timoteo 6, de 3 a 5. ¿3 al 5? Sí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, propiamente no hay mucha novedad acá. Son temas que ya ha tratado en los capítulos anteriores, ¿no? Está a describir estos falsos líderes, falsos maestros que tenían, herejes. Mira, eso es importante, algunas dicas interesantes. Las personas que no tienen una sana visión del ministerio cristiano, nosotros lo percebemos por sus actitudes, no solamente por su conocimiento. La actitud como se demuestra acá. Él dice, si no enseña de esta manera, ¿cuál es la manera? Que él ha tratado anteriormente, todos los versículos anteriores, de todo, de una manera piadosa, relacionando la fe con la vida en todos los aspectos. Y si no enseña así, no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, ni a la doctrina de la verdad, es un envanecido. ¿Por qué? Hermanos, si no es Cristo el Señor de la iglesia, si no es la suficiencia de Jesús y de su enseñanza, la iglesia y la religión es vista por estas otras personas como medio de ganancia personal o de promoción personal. Envanecidos, vaidosos, personas que les gustan explicar sus ideas y ser tidos como maestros. ¿Te acuerdas de la palabra de Jesús que dice que cuidado con aquellos que te llaman maestros y con esos liderazgos que les gustan de ser tratados de esta manera?
que son precisamente esse que Pablo está a dizer acá, provavelmente ecoando as palavras de Cristo. Envanecidos, que nada sabem, se supõem serem muito sábios, pero de sua própria sabedoria e não de la sabedoria de las sanas palavras de Deus. Mira que debe acender una luz roja en su mente cuando ve personas que desprecian la enseñanza bíblica y se ponen, ay, he descubierto grandes cosas y doctrinas especiales acá, y se ponen como muy misteriosos en aquello que se enseña. Y cuando se va a enseñar, tiene un perfil fuertemente marcado por contiendas. ¿No es así? Eso que se dice. ¿Por qué? Son personas envanecidas en sí. ¿Ok? Personas que no siguen bajo la suficiencia de la revelación bíblica de la palabra de Dios. De otra manera, mira, no es para decir acá que no hay temas que sean difíciles. Hay temas que son difíciles. Pedro dice que Pablo escribe algunas cosas difíciles. ¿Ok? Hay temas que son más complejos. Pero el pastoreo de la iglesia de Dios, el ministerio de la iglesia de Dios, es enfocado en que las personas reciban las verdades de Dios para su vida y se encuentren satisfechas con que Dios les revela. Algunas personas ponen el conocimiento teológico como siendo inaccesible, inalcanzable, que Lanes no lo alcanza, solo ellos que son muy expertos y que tienen ese conocimiento. ¿Me explico? Es de esta manera que Pablo está alertando. Y de cuidado, porque son personas que son verdaderos mercenarios. Y con gran ganancia, y ve a piedad como fuente de ganancia, de disputas, apártese de ellos. El contraste hace Pablo ahora en el versículo 6. Otro lea, por favor, de 6 adelante. De 6 a 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ok, gracias, Fabián. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? En la mentalidad cristiana, nuestra ganancia debe ser vivir para Dios y con su gloria. Y nos enseña algo que me parece muy semejante a palabras de Cristo en el Sermón del Monte, ¿no? De que la búsqueda del reino de Dios en primer lugar. Y ¿te acuerdas? Cuando se va a decir, no andéis ansiosos. Mira, Pablo no está diciendo que es pecado la persona desear desarrollarse, prosperar en la vida. No, no es eso. Pero la marca cristiana, no, el enfoque no está en la prosperidad financiera, pero en la prosperidad integral de su vida, de la alma. Por eso ha dicho que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Te acuerdas que Jesús también ha dicho esto? Él dice a los soldados, te contente con tu sueldo, porque un soldado en el ejército romano no tenía los sueldos más fuertes. ¿Cómo hasta hoy? Los reclutas no tienen los sueldos más fuertes. ¿No es así? Él dice, ¿y qué se pasa? Básicamente la lucha principal es de nuestro corazón. Salomón va a decir esto también, cuando dice que las riquezas son como vanidad, así como otras cosas también. Y se siempre quiere más, quiere más, quiere más. ¿No es así? Para nosotros es muy fácil, para todos nosotros, todos, es muy fácil cuando la vida se queda un poco más confortable, cuando tenemos un poco más. Ya el camino opuesto es más difícil, ¿no? Cuando tenemos que rever nuestro orçamento y cortar algo. ¿Y qué está diciendo? El enfoque no está propiamente en la riqueza, en la plata, pero en la actitud que tiene delante de la vida. Y eso, mira, eso es muy importante porque si nosotros demostramos satisfacción con aquello que nos ha dado Dios, esto comunicamos de manera muy fuerte, por ejemplo, a nuestros hijos.
Aunque nosotros tengamos un momento devocional y que enseñamos a amar a Dios arriba de todo, pero si ellos nos observan cómo nos afecta demasiado, no tenemos cierta plata o no tenemos ciertas cosas, ellos perciben una doctrinación materialista más fuerte que la espiritual, aunque verbalmente no profesemos eso. ¿Me explico? ¿Y cómo rechazamos esto? Diciendo, nuestro tesoro es el Señor. Y por ser el Señor nuestro tesoro, desarrollamos contentamiento con quien tenemos. ¿Es fácil? Puede ser para ustedes. Para mí muchas veces no es. Una de las luchas que tengo en mi vida es contentamiento. Perdón, pero necesito compartir esta condición con ustedes. Y tengo muchas veces orado a Dios y dice, Señor, y no necesariamente por la plata, porque la falta de contentamiento en la verdad apunta para dónde está nuestro corazón. Por eso ha dicho Jesús, donde estuviera tu tesoro, ahí estará tu corazón. Para alguna persona puede ser el conforto que la plata da. Para otro puede ser una realización social, profesional, familiar, sexual, que sea. ¿Cuál es la actitud cristiana de una piedad saludable? El contentamiento con lo que tenemos. Porque incluso la vida se queda más leve y agradable, ¿no? Porque el que tenemos ya lo tenemos. Y que no tenemos, aún no lo tenemos. Si estamos todo el tiempo en búsqueda de lo que no lo tenemos, estaremos toda la vida no satisfechos, insatisfechos, no sé cómo se dice. Pero si sabemos contentarnos con quien tenemos, podemos prosperar y cada prosperidad será más alegría. Mira, hay más aún, todavía más y un poco más y puedo recibir, puedo compartir con los otros porque aprendí a estar contento con lo que ya tengo. Y esto no significa acomodación, porque en el concepto de la mordomía, yo seré un buen administrador de que lo tengo. Y esa es la teoría de Max Weber, que decía, a alguien que tiene una vida frugal, una vida que no es dada a los placeres y poupa, se va a prosperar. Y eso es verdad. Si un cristiano trabaja cierto, y mira acá, si él trabaja para Dios y no vive gastando su plata de manera irresponsable, es natural que venga a encontrar alguna prosperidad. Pero si su corazón está en la prosperidad, estará siempre insatisfecho. Pero si está en el Señor, en lo que tiene, lo disfrutará. Vamos a seguir un poco más. De 9 adelante. 9 y 10. El toque no es rico de 9. Otra vez hablo de los ricos. Vamos a leer, por favor, a alguien. 9 y 10. Leo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy claro acá, ¿no? ¿Cuántas veces no he oído personas decir este versículo así? Porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Ya oíron así? Si algunos son materialistas, nosotros no lo tenemos la plata por demonio. No es el revés. Pablo nos ha dicho que el raíz de todos los males es el dinero. Él ha dicho que el raíz de todos los males es el amor al dinero, que es idolatría. Si no lo amamos, podemos tenerlo demasiado y no nos afectará mal. Si no lo amamos, podemos tenerlo poco también y no nos afectará mal. Porque no es el amor al dinero que gobierna nuestra vida. Si alguien ama el dinero, es un idólatra. Y es fácil percibir, no es por si acaso que Jesús ha dicho que no se puede servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. ¿Por qué?
Porque de todos los falsos dioses que hay, el dinero es un de más versátil que hay. Porque con el dinero se compran muchas cosas. Los otros ídolos son más específicos, ¿no? Tem ídolo de la bebida, tem el dios Baco, que es de vino, el de sexo, y de cada uno. El dinero es como un coringa, un hacker, ¿no? Si puede hacer muchas cosas, pero no todas. Voy a darte un ejemplo. Nuestra sociedad, que es demasiado monetarizada, valora todas las cosas por el valor de la plata. Un problema serio que tenemos. Aquilo que las actividades, funciones y proyectos de vida que no son mensurados, medidos por la plata, por el sueldo de salario, tiende a ser menos valorizados en nuestros días. Una mujer que decida cuidar de sus hijos, una persona que decida separar un tiempo y tenerlo con amigos, con la familia, no rinde plata esto, pero no hay nada que pague la riqueza del convivio santo de una familia o de un convivio santo de una pareja o de padre con hijo o de hermano. Muchos padres decidiendo tener pocos hijos, algunos hasta ninguno, porque quieren tener una vida más próspera, con más plata. Y al final de su vida están solitos. No tienen con quién compartir lo que tuvieron. Algunos están cambiando los hijos por pets. Tienen mascota, ¿no? Así, ven acá con papá, ven acá con tu mamacita. Y la vino el hijo, ¡au, au! Al invés de decir papá o mamá, ¿no? ¿Comprende? Y es punto, yo no tengo trabajo, cuesta menos y no tanto así. Sigamos, de 11 adelante, para terminar. Más tú, ¿quién puede seguir, por favor? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Hasta el 14. Te mando delante de que da vida a todas las cosas. Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ok, acá nosotros vemos Pablo exhortando a Timoteo a seguir con fidelidad enseñando estas cosas. Algunos comentaristas dicen así: si es difícil en un cierto aspecto vivir la vida cristiana porque tenemos valores distintos, la lucha ministerial es más fuerte, porque es precisamente el trabajo ministerial es acordar a las personas, despertarlas para seguir en nuestra manera de vivir la vida. Es una batalla, ¿comprende? Porque así a los otros las actividades no, de día a día, el ingeniero se va a poner su ingeniería, el maestro a preparar sus clases, el médico a cuidar de las personas. Pero aquel que se va a dedicar al ministerio, todos los días están luchando contra el pecado, contra mentira, contra engaño. Es una batalla por la mente y el corazón de las personas todos los días. Y Pablo dice así: lucha esta batalla. No podemos perder esto de vista, porque si no será un ministerio ineficaz, un ministerio solamente social, de cafecito, pastorcito, maravilloso, ven acá, te veo, y
y que Pablo está diciendo, te mantienes delante de estas cosas y guarda el buen testimonio. Y es curioso porque él cita a Jesucristo, ¿no? Que en el momento más peligroso de su vida, delante de la muerte, no se ha detenido por miedo. Y delante de la autoridad humana, mantiene la buena profesión y dice, mira, ninguna autoridad tendría si del cielo no fuera dado. Yo, mi reino no es de este mundo. Él mantiene y habla, incluso divertiéndolo de que la posición que tiene porque el Padre le dio. Es curioso. Y así que Pablo exhorta a Timoteo y dice, es una lucha. Se acuerden de Cristo, porque no sé ustedes, pero a mí a veces siento la presión de la sociedad contemporánea en algunas circunstancias y no es fácil mantenernos nuestra posición como cristianos. A veces son una posición muy minoritaria, perdón de la redundancia, ¿no? Minoritaria y tenida como errada. Ok, sigamos un poco más. Quince adelante. 15, 16 y después. La cual a su tiempo el aventurado y soberano de reyes, Señor de señores, el único que tiene calidad, que habita en luz inaccesible, a quienes ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén, gracias a Dios. ¿Cómo es que Pablo evalúa su pensamiento acá y llega a este punto? Él pone la perspectiva divina de la presencia de Dios, del reino eterno del Señor. ¿Qué es lo que debemos tener delante de nosotros? La única manera para enfrentar las oposiciones y las luchas es nos acordarnos todo el tiempo que estaremos delante de Dios y que lo haremos delante de Dios. Esta conciencia era incluso un eslogan para la vida de Calvino, ¿eh? Que tenía una imagen del corazón y de mi corazón fresco a Dios, y hay una expresión que las personas se utilizan que es coram Deo. ¿Ya oyeron esta expresión? Que algunos círculos reformados se utilizan. Coram Deo es latín. Coram Deo significa con corazón diante de Dios. Perdón, con el corazón delante de Dios. Hablé en portugués, perdón. Estaba traduciendo de latín en mi cabeza primero. Coram Deo significa con el corazón delante de Dios. O sea, vivo bajo la conciencia todo el tiempo que estoy delante de Dios. Es esto que debe seguir, ¿ok? Y para concluir, versículo 20-21, ¿no? Que, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. O sea, manténgase en las sanas palabras de Dios y evite estos conocimientos ocultos que algunos llaman ciencia, probablemente apuntando al pensamiento gnóstico que había en el primer siglo. Y aunque no tengamos propiamente el pensamiento gnóstico entre nosotros, hay tentaciones gnósticas en nuestros medios. ¿Qué es lo que? La idea de conocimientos especiales que cambia todo. Hay muchas personas que se detienen. Yo creo que sea como ¿cómo puedo decir? Un hijo bastardo del iluminismo. ¿Ok? Que se dice que vamos a buscar los pensamientos ocultos que las personas sencillas no perciben. Solo aquellos que son más especiales que consiguen tener esta ciencia, este conocimiento más profundo como un todo. La lógica bíblica no es así, es el revés. Todo que es importante para nosotros, cuanto más importante es, más claramente Dios nos ha demostrado en su palabra y debemos tener esto en claro, sin nos olvidarnos de profundizar. En el principio hablamos bastante de la parte social y acabó que saqué todo mi tiempo con eso. A mí me gustaría que ustedes considerasen, por favor, quizá
en el principio de la próxima clase, gostaria de oírles sobre cómo está evoluindo, una vez que ahora ya vimos todo de 1 Timoteo, y qué les parece, los puntos positivos, negativos, que podemos explorar más. ¿Ok? Así es. Está contigo, Pastor Muy bien, Mauricio Reyes. hermanos, damos gracias a Dios por una clase más. Gracias al pastor Raimundo. Y vamos a orar por terminar la clase. Vamos a pedir a Fabián que puede guiarnos en oración. Por favor. Bien, hablamos. Dios Padre, Señor Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por la clase que hemos tenido ahora, también la clase anterior, Señor, que han tenido los hermanos, Señor. Gracias por la enseñanza, por la preparación de parte de los profesores, por el tiempo que ellos dedican para servirte a ti, Señor. También por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, que también ponen de su tiempo para aprender más de tus verdades, Señor, y que todo esto nos ayude a formarnos cada vez un poco más en tus cosas, Señor, y poder ayudar a otros a conocerte también, Señor. Padre, queremos agradecer por el profesor Raimundo, Señor, por él, por su familia, Señor. Agradecer por el trabajo que él hace para ti, Señor. Y pedirte que lo sigas guiando, Señor, en este proceso, y a nosotros para poder asimilar lo que se nos enseña y lo que es más importante, poder ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Pedimos por el descanso de la noche y nos cuide, Señor, por favor, hasta la próxima semana que tendremos la otra clase, Señor. Y oramos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Buen descanso a todos. Nos vemos. Buenas noches. Igualmente. Vémonos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Chao, chao. Bendición.